Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque les vengo a hablar de una provincia y de un programa muy llamativos. Ya sea por estudio o sea por trabajo, nuestro interés de llegar a Canadá, esta provincia, y seguro este video va a ser de bastante información. En este video les voy a hablar de la provincia de Manitoba. Esta provincia es muy bien conocida y estoy segura que ya han escuchado de esta. Sin embargo, estoy segura que también tiene sus pros, es una gran provincia, pero también tiene sus contras a la hora de vivir y migrar a este lugar. Este no es un programa nuevo, sin embargo, me pareció muy interesante hablar de este programa y de esta provincia porque se parece muchísimo a la situación o inclusive a los programas de la isla del Príncipe Eduardo. Como algunos de ustedes saben, yo vivo aquí en la isla del Príncipe Eduardo, la parte atlántica de Canadá, y me pareció muy interesante que muchas veces de pronto los canadienses no se interesen tanto en estas provincias, pero definitivamente estoy segura que así como la isla Príncipe Eduardo, Manitoba tiene un gran potencial para vivir y seguramente también necesita muchísimos inmigrantes. Voy a empezar hablándoles de la nominación provincial de la provincia de Manitoba. La razón por la que hablo de este programa es porque suele ser una de las maneras más eficaces para conseguir la residencia en una provincia cuando ya tenemos, digamos que la invitación de la provincia. Este camino nos da la posibilidad o nos da mucha oportunidad de mostrar experiencia en trabajos que muchas veces como inmigrantes llegamos a hacer a Canadá. Como siempre, mis videos se basan en páginas oficiales. Esta vez me estoy enfocando en la página oficial de Manitoba. Les dejo el link en la caja de descripción para que ustedes mismos puedan revisar si tienen alguna duda o si definitivamente quieren empaparse más de este programa y de esta oportunidad para venir a Canadá. Hablando de requisitos, Manitoba nos dice que debemos mostrar un expression of interest antes de llegar a la provincia y que inclusive en la página web de la provincia vamos a poder encontrar un test en el que nos dice si somos candidatos o si somos buenos y potenciales candidatos para aplicar a este programa o no. Aquí también vamos a poder encontrar toda la información acerca de los NOCs que están necesitando para aplicar a este programa, el nivel de inglés y más. La Expression of Interest va a ser una documentación que se va a entrar a una base de datos y dependiendo del puntaje más alto nos van a ofrecer una carta de aplicación. Si ustedes son fuertes candidatos van a tener una prioridad para recibir su nominación provincial y más adelante poder aplicar o comenzar su proceso de residencia. Si ustedes se están preguntando cómo ser un candidato fuerte para recibir esta prioridad, aquí mismo en el sitio web nos lo explican. Para ser considerado y aprobado como candidato en este programa de nominación provincial en Manitoba, ustedes van a tener que tener un puntaje de 60 puntos. El puntaje 60 sería el puntaje básico para recibir la aprobación, pero entre más puntaje, seguramente más prioridad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo consigo esos 60 puntos? Los factores que determinan esos puntos son la proficiencia del lenguaje, la edad, la educación, la experiencia laboral y la adaptabilidad. En el lenguaje no solamente es demostrarlo, sino que seguramente van a tener que hacer uno de los exámenes que demuestra la proficiencia oficial en Canadá y esto puede ser tanto en francés como en inglés. Para NOCs C o D, el puntaje mínimo debe ser de 4. Ahora, ustedes van a recibir más puntos si ustedes demuestran este puntaje de proficiencia en tanto francés como en inglés. El factor de edad se diferencia de la edad que ustedes tengan a la hora de aplicar. Muchas veces la edad no es como tal un obstáculo en Canadá. Sin embargo, en este programa en específico no explican como tal o no dan a fondo qué edad ellos están prefiriendo. Sin embargo, probablemente como es un programa basado en trabajo y en trabajos que sean de gran demanda o que sean de gran mano de obra, probablemente están pidiendo gente que no sea tan joven para que tenga experiencia, pero que no sea tan mayor para que se pueda desempeñar bien en estos cargos. Ahora, en el factor de la experiencia laboral, esto se va a basar en la experiencia laboral que ustedes tengan trabajando tiempo completo. Y es importante que la única experiencia que ellos van a tener en cuenta es la experiencia en los últimos 5 años. También es importante que ellos van a tener en cuenta que esta experiencia sea en los últimos 5 años, pero que además sea continua al menos por un periodo de 6 meses. Es decir, que por ejemplo, trabajos digamos que informales en los que sean solamente 3 meses o 2 meses, ese tiempo o esa experiencia no va a ser válida. Para que recuerden, Canadá define tiempo completo como trabajar 30 horas o más en una semana. También recuerden que siempre en estos programas no solamente los requisitos son para el empleado, sino para el empleador. Entonces ustedes tienen que asegurarse que el empleador esté cualificado para aplicar o para recibir trabajadores en este programa. Ahora el factor de educación en el que ellos se van a enfocar mucho en educación que esté digamos que reconocida y validada por Canadá.
Por ejemplo, si ustedes estudiaron aquí en Canadá o inclusive si ustedes estudiaron en un país en Latinoamérica y tienen la posibilidad de validar o de demostrar que esos estudios existieron y que se completaron, eso es lo que Canadá y Manitoba están buscando. Ahora, para la adaptabilidad, que es el último factor que ellos van a revisar, es que ustedes demuestren que tienen una gran fuerza o unas gran ganas de quedarse en la provincia de Manitoba. Deben mostrar una conexión que los conecte más a Manitoba que a cualquier otra provincia de Canadá. Esto no tiene que ser tan formal como solamente trabajo, sin embargo, si ustedes pueden demostrar que tienen fuertes amistades o que tienen una comunidad y han construido una comunidad, bien sea de iglesia, de amigos, también pueden demostrar esto. A la hora de que ustedes revisen el link que les voy a dejar aquí abajo, se van a dar cuenta que de pronto suena como muchísimos requerimientos y muchísima información que tomar. Sin embargo, algo que sí me di cuenta es que, por ejemplo, esta página web de esta provincia no es como tan amigable al ojo, sobre todo el inmigrante, porque puede ser un poco frustrante. Y digamos que no te dan toda la información para aplicar de una vez, como en otras provincias. Sin embargo, cuando ya nos fijamos detalladamente en todos los requerimientos, nos damos cuenta que no son muchos y que, como se los decía al principio del video, es muy parecido al programa de las provincias del Atlántico, porque no son unos requerimientos tan exagerados. Tienen en cuenta que saben que, por ejemplo, los inmigrantes tenemos barreras con el inglés, con llegar a los puntajes que desean muchas veces en otras provincias, así que sí están tratando de flexibilizar todos estos requisitos. Ya hablando de los requerimientos, nos vamos a enfocar en cómo aplicar. Recordemos que este programa se enfoca en trabajos que estén dentro del NOC C o D. Estos NOC C y D siempre son muy buenos porque muchas veces los trabajos que incluyen estos NOCs no te piden de pronto estudios muy superiores o inclusive un nivel de inglés demasiado alto. Como lo sabemos, usualmente el NOC C y D se enfoca en personas que tengan un diploma de bachillerato o de high school. Y en el NOC C y D podemos ver posiciones de trabajo como, por ejemplo, de limpieza, meseros, de personas de la industria de la comida y muchos más. Así que si hacemos un resumen del programa, Manitoba nos dice que consiguiendo una oferta de empleo en Manitoba, bien sea desde Canadá o desde fuera de Canadá, vamos a poder recibir nuestra residencia permanente en 6 meses, sobre todo cuando tenemos experiencia en el sector laboral al que estamos aplicando. Y esto me parece muy bueno porque, como se los dije, están pidiendo un nivel de inglés conversacional, un CLB 4, y además nos están pidiendo experiencia en sectores laborales que muchas veces, tanto dentro de Canadá como en nuestros países, solemos hacer. Así que, desde mi punto de vista, el factor más decisivo es que ustedes de verdad tengan las ganas de vivir, inmigrar y quedarse en la provincia de Manitoba. Recuerden que esto no son unas ganas temporales, sino que ustedes definitivamente tienen que mostrar un arraigo, y no solamente, o la idea sería que no solamente demuestren este arraigo y se alineen con este arraigo hasta que cumplan la residencia, sino hasta que consigan la ciudadanía e incluso más allá. Además, este programa me parece buenísimo porque aquí es donde se parece muchísimo al programa de las provincias del Atlántico. Si, por ejemplo, su pareja viene a estudiar, ustedes pueden ser trabajadores de tiempo completo y eventualmente aplicar con una oferta de trabajo a la residencia. Y si nos ponemos a ver la competitividad y la cantidad de aplicantes que tiene Manitoba o, por ejemplo, la isla del Príncipe Eduardo, es mucho más pequeña comparada a otras provincias que todo el mundo quiere ir. Por ejemplo, como se los digo, de experiencia primera mano, yo conseguí mi residencia aún siendo estudiante por la provincia de la isla del Príncipe Eduardo por la forma del programa del Atlántico. Entonces, muchas veces estas provincias nos dan la oportunidad de conseguir la residencia permanente en un tiempo mucho más corto y con menos competitividad. Antes de llegar a la isla del Príncipe Eduardo, busqué muchísimas provincias y aunque Manitoba no estaba, digamos que en mi top inicial, ahora investigando un poco más a fondo, sí me doy cuenta que podría ser una elección que hubiera podido tomar de provincia en un largo plazo, porque sí me doy cuenta que tiene unos pros muy buenos. Y es, por ejemplo, que aparte de que ofrece seguridad como la mayoría de provincias aquí en Canadá y como Canadá en general, Manitoba tiene algo muy especial, y es que la calidad de vida y el costo de vida es muy económico. Conozco gente que ya ha podido comprar sus casas en Manitoba, inclusive cuando llegaron como estudiantes, como uno estudiando y el otro trabajando, ya consiguieron su casa, son residentes permanentes. Entonces, digamos que la oportunidad y la opción sí existe. Recuerden que más allá de la residencia, que sí es una meta muy importante cuando llegamos aquí, tenemos que pensar en que la provincia que estamos escogiendo para vivir es una provincia que se va a acomodar a nosotros tanto a corto plazo como a largo plazo. Tenemos que pensar de pronto qué queremos para nuestros hijos o incluso para nuestros
nuestros familiares o para nosotros mismos a largo plazo. Y Manitoba puede ser una excelente opción. Obviamente tienen que recalcar y recordar que Manitoba existe el mito de que es muy frío, de que llegan las temperaturas muy bajas, entonces sí es algo que deben informarse y hacer una elección muy informada acerca de si esta provincia es la indicada para ustedes. Recuerden, como siempre se los digo, que hay una provincia para cada persona y para diferentes tipos de personas. Así como esta vez yo les traigo a Manitoba, estoy segura que hay muchísimas provincias con muchísimos pros y muchísimos contras que se pueden acomodar más a su elección y a su plan de vida. Como se los dije, digamos que este sitio web es un poco complicado, se los voy a dejar aquí abajo y ustedes pueden revisarlo todo. Sin embargo, cuando estos sitios web son tan complicados y ustedes de pronto necesitan una ayuda más confiable, quieren tener digamos que una opinión certificada, recuerden que ustedes se pueden poner en contacto con Fernando Torres Immigration, cuéntenle que vienen de mi parte y él seguro los ayudará muchísimo con esta provincia, con este programa y con muchos más. Además, también recuerden que siempre es importante que cuando queremos inmigrar por medio de trabajo, es importante que antes de hacer una aplicación tengamos una hoja de vida fuerte y al estilo canadiense. Recuerden, como siempre, que se los dejo aquí arriba el video para que ustedes puedan crear su hoja de vida con el formato. En la caja de descripción de ese video van a encontrar un formato donde ustedes pueden poner toda su información y empezar a mandar su hoja de vida para conseguir una oferta laboral. Además, también recuerden que muchas veces nos van a pedir documentos traducidos, sobre todo cuando estamos aplicando a la oferta de trabajo y a la hora de recibir la residencia o de aplicar a la residencia. Así que si ustedes están en necesidad de traducir documentos importantes y que sean estos documentos que estén validados y que Canadá los vaya a aceptar, se los dejo aquí abajo en la descripción cómo hacerlo y con quién. Espero que este video les haya gustado mucho. Cuéntenme qué opinan de Manitoba, qué han visto. A mí, como se los dije, definitivamente me parece una excelente opción. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!